Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en día mantener el control de nuestra red doméstica es muy importante para mantener la seguridad y el buen funcionamiento de la misma, por lo que saber qué dispositivos están conectados a nuestro router es totalmente vital. Para comprobar que no hay ninguna conexión sospechosa, hoy te voy a enseñar cómo saber qué dispositivos están conectados a mi router. Te voy a enseñar dos formas de saberlo. Bueno, te voy a enseñar distintas formas porque realmente yo trabajo con un router MikroTik, ¿vale? Pero también te voy a abrir un simulador de TP-Link, que son los routers más cotidianos en un hogar, sobre todo aquí en la zona de España, ¿vale? Entonces, en MikroTik simplemente tendremos que acceder a nuestro router. Y si nos fijamos, yo tengo aquí dos routers. Voy a entrar al mío, al principal. Y en MikroTik simplemente tendremos que irnos al apartado que nos encontramos en el menú de la izquierda, que es el menú IP de DHCP Server. Si nos fijamos en DHCP Server, se nos abrirá una ventana y donde tendremos diferentes pestañas. Dentro de la pestaña Leases tenemos todos los dispositivos conectados en nuestro router. Aquí podemos saber si hay algún equipo que no pertenece a nuestra red y por lo tanto está recibiendo DHCP. Esto sería en el router MikroTik. Ahora, como les he comentado al principio del vídeo, les voy a enseñar cómo saberlo en un router TP-Link. Bueno, supongamos que nosotros tenemos internet en casa, pero no sabemos cómo llegar a nuestro router TP-Link. Lo primero que tendríamos que saber es la dirección IP de este equipo, por lo tanto, podemos hacerlo de diferentes formas. La más rápida es escribiendo en el cuadro de búsqueda de aquí de la barra de tareas o yéndonos aquí en el botón inicio, le damos clic derecho y abrimos ejecutar. Dentro de esta pequeña ventana que se llama ejecutar vamos a escribir cmd y vamos a pulsar sobre el botón aceptar. Se nos abrirá la consola de Windows. Dentro de esta consola vamos a escribir ipconfig. Esto nos vale para saber en qué dirección IP o en qué rango se encuentra nuestra red local. Por lo tanto, nos vale para saber cómo poder acceder al router y también una vez que estamos dentro del router podemos cambiar la configuración Wi-Fi o podemos saber cuántos dispositivos hay conectados a mi router. Por lo tanto, lo que vamos a fijarnos o en lo que vamos a fijarnos es en estos términos, ¿vale? Aquí nos aparece que hay un adaptador de LAN inalámbrica que se refiere al adaptador Wi-Fi. Yo, si ustedes se fijan, aquí abajo me estoy conectando a internet a través de una red Wi-Fi. Por lo tanto, no es una red cableada. Si fuese una red cableada, tendríamos que irnos a adaptador de Ethernet, ¿vale? Y nos aparecería un poco de información sobre este tipo de adaptador. ¿Qué nos aparece? Pues mira, nos aparece la dirección IP que nos está ofreciendo este router en este momento. Es decir, el equipo al que yo accedí anteriormente, que es el MikroTik, me está accediendo una dirección IP con este número. Y si nos fijamos un poco más abajo, tenemos la puerta de enlace predeterminada, que hace referencia al número, a la dirección IP de nuestro router. Por ejemplo, en MikroTik veremos que para yo acceder a mi MikroTik tuve que entrar a través de la 10.10.10.1. Si yo hago clic aquí, entraré otra vez a mi router MikroTik. ¿Por qué? Porque es mi puerta de enlace predeterminada, es mi router, ¿vale? Siempre cuando intentamos acceder a un router tenemos que fijarnos en qué puerta de enlace predeterminada hay. Normalmente en las redes locales, en las redes domésticas, tenemos una red 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Vale, supongamos que yo tengo un router TP-Link, si nos fijamos es un emulador, ¿vale? Es un emulador de TP-Link, no es un router como tal, sino un emulador. Y yo tendría que abrir mi navegador y dentro del navegador me fijaré en la puerta de enlace que me ha dado y yo tendría que poner este número en la barra de direcciones del navegador
por ejemplo 10.10.10.1 y me llevaría directamente al router, que en este caso sería el TP-Link, ¿vale? Entrando al TP-Link, voy a hacer la prueba primero con el microtip para que vean cómo funciona más o menos, ¿vale? Voy a configurar esto. Tendré que configurar el HTTP, bueno, www, le voy a activar el www y volvemos al ejemplo anterior. Yo tengo el símbolo, la puerta de enlace predeterminada, que es la 10.10.10.1, y si yo vuelvo a escribir en el navegador, ya sea Google Chrome, ya sea Firefox, el que ustedes utilicen, y le doy al Enter, hemos visto cómo se nos abre vía web la interfaz de nuestro router MikroTik. Si nos fijamos aquí y ponemos la contraseña, me dejará configurar los parámetros de este router. Vale. Supongamos que tu router es TP-Link. Pues ustedes tienen que poner 10.10.10.1 o 192.168.1.1, lo que les aparece en la puerta de enlace predeterminada. Una vez dentro de nuestro router, y perdonad que sea un poco quisquilloso con esto, pero bueno, hay que hacer hincapié para que cada uno sepa cómo acceder a su router. Una vez que estamos dentro de nuestro router, veremos un poco de información. Nos mostrará el tiempo que lleva el router conectado, es decir, encendido. Y si, por ejemplo, nosotros nos conectamos vía, no sé, PPPoE o DHCP, nos mostrará también aquí el tiempo de conectividad que aparece la interfaz WAN conectada. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es saber qué dispositivos hay conectados a mi router. Pues mira, nosotros nos vamos a ir a DHCP. En el menú de la izquierda tenemos esta opción DHCP y veremos que en DHCP Client veremos una lista de todos los hosts, que son los equipos que hay conectados a router, que están conectados en ese momento a nuestro router. Pues así de sencillo es ver los dispositivos que hay conectados a mi router o a tu router. Espero que este vídeo te haya podido servir de ayuda. Si es así, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y me dejes tu like. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.